los meses del terror para las familias que más consumen energía. Entre abril y septiembre, las empresas eléctricas comienzan a aplicar su tarifa de invierno. Un recargo económico en la boleta final que muchos chilenos desconocen a la hora de pagar. Sé que se paga una tarifa, pero nunca me he fijado, nunca me he preocupado de eso. Sí, porque sale en la boleta. Sí, y se nota porque sale el recargo por tarifa de invierno. No me he fijado porque como no me llegan las cuentas físicas en papel, entonces no puedo ver si está ese ítem. Una tarifa extra que después de la cuenta pública se tomó el debate, y es que el presidente Gabriel Boric anunció el fin de este sobreconsumo en invierno. Su idea, avanzar hacia la transición energética, impulsando el consumo de calefacción eléctrica por sobre la leña o la parafina. Las familias van a poder organizar su planificación de los meses de invierno y particularmente del tema de calefacción, pensando también en instrumentos eléctricos que son mucho más eficientes que los combustibles fósiles. Entendido esto como parte de una política ambiental y de salud orientada a privilegiar el uso de calefacción eléctrica en lugar de calefacción con elementos contaminantes, creo que es una política justificada. El problema es que para los expertos esta medida es regresiva, ya que el consumo promedio de los hogares está por debajo de los 430 kilowatt-hora que se necesitan para que se aplique la tarifa de invierno. Un sobreconsumo que, si lo traspasamos a la boleta final, equivale a cuentas de luz superiores a los 60.000 pesos. Claro, si uno lo analiza conceptualmente es una medida regresiva, por cuanto los beneficiarios o la mayor parte de los beneficiarios corresponde a consumos altos, que ahí están relacionados principalmente con altos ingresos, ¿verdad? Que se les va a hacer un descuento en la tarifa y que posteriormente se le va a cobrar a todos los clientes finales de alguna manera que todavía no se conoce. Pese a que el gobierno aún no anuncia cómo será esta medida, la consultora Valgesta estima que el costo total que tendría eliminar la tarifa de invierno bordea los 9.000 y 12.000 millones de pesos al año. Recursos que, a juicio de ellos, serán solventados por quienes no pagan tarifa de invierno, con un cobro adicional de un 0,4 y un 0,5%. Oye, aquí estamos y ¿sabes qué? Momento de hacerle prácticamente un reconocimiento público a Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, que anticipó todo esto. ¡Humberto Verdejo! ¿Cómo estás? Y no es Bienvenido. Humbertito, es Humberto No, Verdejo. don Oye, Humberto, don Humberto. Todo el La gran reconocimiento, pregunta, Humberto. más allá del anuncio presidencial, que me parece que, bueno, es parte de los anuncios de la cuenta pública, lo que uno quiere saber es si el fin del cobro invierno va a hacer que bajen las cuentas de la luz. Yo separaría la discusión en dos cosas. En primer lugar, para contextualizar un poquito, este es un cargo que se inventó en la década de los 80. Ya. Entonces, Como tantas cosas que se inventaron en los 80, entonces, tan fue particulares. definido en una época totalmente distinta a la del día de hoy y por lo tanto está totalmente descontextualizado. Entonces, eso es lo primero. Ahora, nosotros tenemos un compromiso a avanzar hacia la carbono neutralidad y eso significa desplazar los combustibles fósiles, dejar de usar carbón, de usar leña para calefacción. Don Humberto, perdón, ¿en qué consistía el cargo invierno? Es que para allá voy. Ya. Entonces, este cargo va en línea total al hecho de usar electricidad para calefaccionar porque te castiga el uso de electricidad entre abril y septiembre de cada año. Si tú superas un umbral dado por los 430 kWh, que es una unidad de energía, te aplican un sobrecargo en la tarifa. Entonces, indudablemente, insisto, en un contexto que queremos, particularmente la gente del sur, que deje usar leña para calefaccionar, hay que incentivar el uso no de la tiene electricidad, sentido castigar. Entonces, para poder explicar esto muy breve, me quiero referir a la tarifa eléctrica. Ya, a ver. La tarifa tiene tres componentes, que es el precio de la energía, que eso pesa un 70% en la tarifa. Distribución. La transmisión, que pesa un 10% en la tarifa. Y la distribución, que pesa un 20%. Entonces nosotros hace un par de semanas atrás hablamos de alzas de tarifa que afectaban a esto de acá. A la generación. A la generación, producto de lo que no pagamos el 2019. Ahora, lo que estamos hablando del límite de invierno afecta aquí. Entonces, esa es la componente del 20% de la tarifa. Por lo tanto,
sacar el límite de invierno y distribuirlo entre todos los usuarios tiene un impacto casi imperceptible en la tarifa. ¡Pucha! Y eso efectivamente hará que las personas que usan intensivamente electricidad para calefaccionarse no tengan este sobrecargo de una otra manera en la cuenta final. Ya, pero finalmente, o sea, usted dice que no va a haber una variación sustantiva, entonces. Efectivamente, como lo decían en la nota, la tarifa se va a mover entre un 0,4 y un 0,5%. Y quizás sea mucho menos, puesto que todavía no están vigentes las tarifas definitivas de la componente de distribución y al final del día, cuando el decreto esté tramitado, probablemente no se va a mover la aguja para ningún lado. Pero es que no entiendo porque el anuncio fue justamente como algo favorable, la gente lo valorizó así. Claro, pero es favorable para las personas que pagan el límite de invierno. En el fondo, una familia que tiene este sobrecargo de electricidad producto de la calefacción, se le puede duplicar la cuenta en algunos casos. Entonces, indudablemente, ahora todos vamos a tener una tarifa plana. Y eso va en línea, por supuesto, con la descarbonización. Y hay otro tema re importante que lo mencionaron en la nota, que esto era regresivo. Cortito. Y me quiero referir a eso. Quiero irme a ese punto. Porque en el fondo, si yo me calefaccionaba con electricidad y superaba, digamos, ese nominal de 400... ¿Cuál es la medición? 430 kilowatt hora. Ya, si yo superaba eso es porque estaba consumiendo más y probablemente es porque tenía más recursos, porque tenía más aparatos eléctricos, en fin. Por lo tanto, me alivia de alguna u otra manera que me saquen ese sobrecargo y que lo estén subsidiando todo el resto de la población. Po. Obviamente que es regresivo. Po. No necesariamente, ¿no? Porque no estás beneficiando necesariamente a las personas que tienen más ingresos. Ayer salió el ranking de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de las comunas que tienen más usuarios que pagan límite de invierno. Y dentro de los 4 primeros está Maipú, Puente Alto y La Florida. Y esos no son comunas de altos ingresos. Ya, pero a esos clientes de Maipú, La Florida y Puente Alto, ¿les va a bajar la cuenta a fin de mes? Si la pregunta es simple. Cuando el decreto esté totalmente tramitado, si ellos pagaban límite de invierno, lo van a dejar de pagar. Ya, pero era yo nunca pagué el límite de invierno, por eso le pregunto, ¿era un valor sustantivo dentro de la cuenta? Absolutamente. Ya. Porque voy a hacer un ejercicio muy sencillo. Una estufa de esa eléctrica que valen 40 lucas en el comercio, consume 48 kilowatt hora al mes por 1 hora diaria. Ya. Entonces, si tú usas esa estufa 5 horas al día... Sí, 5 es el promedio que se usa para el cálculo, ¿no es cierto? 5 horas de calefacción con la estufa. Ya, está solamente en un 240 por calefacción. No, al mes. Al mes. Entonces, si tu consumo, por ejemplo, de verano es 280 kilowatt hora... O sea, superas los 430. Supera los 430. Entonces, la calefacción es lo que pega más fuerte en la cuenta y, en definitiva, las personas que por estos 280 kilowatt hora pagaban 100... por la diferencia a llegar al límite de invierno pagan 130. Ahora, entonces Humberto, hay un descuento. ¿Por qué dice aquí que las cuentas de clientes regulados subirían entre 0,4 y 0,5 en caso de que la autoridad se opte por distribuir este cobro entre cargos de la tarificación? ¿Por qué dice esto? Esta componente de la distribución la define la autoridad. En el fondo, la autoridad de la Comisión Nacional de Energía dice cuánto van a recibir las empresas de distribución. Ya. Entonces, si saca este cargo, tiene 2 alternativas. O el Estado lo subsidia o alguien lo tiene que pagar. Entonces, como el Estado no está invirtiendo recursos públicos en esta medida, ese cargo que se saca de la componente de distribución se distribuye entre todos los usuarios del sistema eléctrico. Y por eso se habla de esa alza entre 0,4 y 0,5%, porque ahora vamos a pagar tarifa plana, no va a haber este límite y lo vamos a socializar entre todos los usuarios de electricidad. Pero insisto, ese porcentaje, cuando ya el decreto esté totalmente tramitado, probablemente va a ser más bajo, puesto que todavía no están listas las tarifas de distribución. Ya. Entonces, en términos muy sencillos, esta política es una buena política porque va en línea con el cambio climático. Usar energía limpia para calefaccionarse. Debería ser incentivado, no castigado. Exactamente, tú muy bien lo has dicho. Y en segundo lugar, no va a mover la aguja. Y en tercer lugar, no es regresivo porque hay comunas que no son de altos ingresos que tienen hartos usuarios que pagan límite de invierno.
Entonces, en términos concretos, la política pública va en una línea correcta porque estamos comprometidos como país que de aquí al 2050 debemos ser carbono neutrales. Ya, oye, y todavía con algunas dudas, Humberto, ya lo decíamos recién, ¿va a beneficiar o no va a beneficiar en definitiva a la gente que más lo necesita? ¿Va a lograr aliviar en algo lo mal que lo pueden estar pasando por, bueno, crisis todavía sanitaria, en términos económicos, sociales, de seguridad? Repetir nuevamente que, de acuerdo al ranking de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, las 4 comunas que pagan más límite de invierno está Maipú, La Florida y Puente Alto. Entonces, indudablemente eso despeja un poco la idea de que esto es regresivo en el sentido que apoya o va en directo beneficio a las personas que más consumen. Esos son los números de la SEC. Entonces, de una u otra manera, yo creo que hay que desmitificarlo. Una pregunta, profesor Girafales, que es más general. ¿Es muy cara la luz en Chile? Yo entiendo que es un mercado hiper mega regulado, que tiene banda, que tiene tope, que bueno, igual que los negocios, bueno, cuando se privatizan las sanitarias, ¿no? Que a todos son mercados regulados, yo lo entiendo. Pero así todo, cuando uno lo cruza con variables internacionales, o sea, que una persona como la señora Ana, que tiene bajos ingresos, que vive con sus nietos en un pequeño departamento, pague 28.000 pesos de luz, me parece un horror. Discúlpeme que se lo diga. Un horror. O sea, 28.000 pesos de luz. Pero ¿dónde vive la señora Ana? ¿En qué castillo vive la señora Ana que paga? Yo, no es que yo sea, a lo mejor van a decir que soy cagado, no sé. Pero a mí me parece que 28.000 pesos para una persona vulnerable, si el sueldo mínimo es 440... y de esos 440 tú desagregas 28.000 pesos, es mucha plata. Efectivamente, si uno hace la comparación entre el sueldo y los servicios básicos, el porcentaje es alto. Ahora, ¿por qué pagamos tarifas tan altas? Porque nosotros estamos heredando una historia. Esto se debe a los años 2007-2008, en esa época, puesto que en ese momento no teníamos con qué generar. Ustedes recordarán probablemente que en algún momento los argentinos nos cortaron la llave, tuvimos apagones por el tema del gas. Entonces, en ese momento había que producir con lo que había. Y se firmaron contratos de suministro a largo plazo, que tienen duración entre 15 y 20 años. Entonces, nosotros estamos pagando la historia de esos años. Perfecto. Y por eso es que tenemos tarifas altas. Sin perjuicio la señora de eso, no se puede cambiar de compañía, porque también es súper concentrado. Porque ella puede decir, oiga, estoy pagando 28.000, hay otra que me ofrece pagar 15, ¿no se puede cambiar? No, es que ahí también hay que separar, porque los precios de la energía lo definen los contratos entre generador y empresa de distribución. Aquí la empresa de distribución solamente reciben por los fierros que tienen en la calle y por la facturación. Entonces, los precios de energía se traspasan íntegramente. Entonces, ¿por qué pagamos precios altos? Porque tenemos una historia de contratos altos y hay que recordar que las tarifas se congelaron en el 2019 y ahora más encima estamos pagando lo que dejamos de pagar en el 2019. Entonces, indudablemente, de aquí al 2027 ya hay que transparentarlo. Las tarifas no van a bajar. Y ¿Van a subir? Efectivamente van a subir porque hay que devolver lo que dejamos de pagar. Y ahí tomo la palabra de la senadora, que ella está impulsando un proyecto para ayudar a las empresas por las alzas que van a haber en el futuro. Perdón, Humberto. Esa persona que hoy día paga 28, de aquí al 2027 va a pagar 35. Va a ir con alza en torno al 3-5% mensual. Cada 3-5% va a terminar en 35.000 pesos. Probablemente, sí. ¿Y por qué? Porque hay que devolver la plata. Entonces, ¿qué hace falta acá? De una u otra manera, la focalización, el subsidio, y para eso necesitamos datos concretos. El ministro de Energía, en este gobierno, realizaron una mesa de pobreza energética. Ahí la principal conclusión a la que se llegó, afortunadamente me invitaron a participar, es que el consumo de electricidad, los kilowatt-hora mensuales, no es un indicador si una familia o un usuario de alto o bajos ingresos. Esa fue la conclusión que se llegó. Entonces hay que hacer un trabajo más al detalle, cruzar con base de datos para hacer una focalización. Y ahora, en ese mismo sentido, yo quiero reiterar la idea que esta idea es buena. ¿En qué sentido? Porque va en la línea de la transición energética. Nosotros estamos comprometidos al 2050 de ser un país carbono neutral. Entonces no podemos castigar a la gente por calefaccionarse con electricidad. Con energía limpia, con energía, así va.